Hoy vamos a hablar de una historia que mezcla política, Wall Street y millones de dólares en inversiones. Porque recientemente salió a la luz un informe financiero que revela que Donald Trump adquirió acciones de compañías como Disney, Netflix y JP Morgan. Ya habíamos analizado una parte de su portafolio. Pero lo interesante aquí con estas tres compañías es que las adquirió mientras públicamente criticaba a estas mismas empresas. Y claro, esto ha generado muchísimo debate, porque una cosa es lanzar ataques políticos o mediáticos contra una compañía y otra muy distinta es que al mismo tiempo existan operaciones bursátiles relacionadas con esas empresas dentro de cuentas vinculadas a tu patrimonio. Ahora bien, aquí hay una parte importante que quiero dejar clara desde el principio. Según la organización Trump, estas inversiones están gestionadas por terceros independientes y ni Trump ni su familia toman las decisiones directamente. Pero aún así, el tema ha levantado muchísima polémica en Wall Street y en los medios financieros. Y sinceramente, más allá del aspecto político, lo interesante para nosotros como inversores es analizar algo mucho más importante. ¿Por qué estas compañías siguen atrayendo capital? ¿Por qué nombres como Disney, Netflix, JP Morgan o Nvidia siguen estando en el radar incluso en medio de controversias públicas? Porque cuando el dinero institucional sigue moviéndose hacia determinadas facciones, normalmente vale la pena prestar atención. Así que hoy vamos a analizar las compañías que aparecen en este informe, cómo están posicionadas actualmente en bolsa y qué puede significar todo esto para el mercado en general. Vamos a empezar por probablemente el caso más llamativo de todos, Disney. Disney lleva años siendo uno de los objetivos favoritos de Trump en términos mediáticos y políticos, especialmente por temas relacionados con ABC, políticas corporativas, contenido cultural y figuras públicas asociadas a la compañía. Incluso recientemente hubo declaraciones bastante fuertes contra algunos miembros relacionados con Disney y programas de televisión vinculados al grupo. Pero mientras eso ocurría públicamente, el informe financiero revela múltiples operaciones sobre acciones de Disney por varios millones de dólares. Y aquí es donde el mercado empieza a hacerse la pregunta. Pero dejando la política a un lado, quiero hablar de Disney como empresa, porque creo que muchos inversores todavía no entienden realmente lo que representa esa compañía. Disney no es solamente parques temáticos. Disney es una máquina global de propiedad intelectual. Tiene Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, Hulu, Disney Plus y una capacidad brutal para monetizar contenido a nivel mundial. El problema es que durante los últimos años el mercado castigó muchísimo la acción. ¿Por qué? Principalmente por 4 motivos. El primero es el declive del negocio tradicional de televisión por cable. Segundo, las pérdidas enormes asociadas al streaming. Tercero, el aumento de deuda tras adquisiciones importantes. Y cuarto, una desaceleración general del consumo. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque muchos analistas creen que Disney podría estar entrando en una etapa de recuperación. La compañía ha estado recortando costes, mejorando márgenes y enfocándose en hacer rentable el negocio de streaming. Y si logran ejecutar correctamente durante los próximos años, no sería raro ver una recuperación bastante fuerte de la acción, especialmente si consiguen monetizar mejor con ESPN y estabilizar el crecimiento digital. Ahora bien, pasando a otra de las empresas más importantes del informe, tenemos Netflix. Y aquí, sinceramente, hay una lección brutal sobre cómo cambia la narrativa del mercado. Porque hace apenas unos años, muchísima gente pensaba que Netflix estaba acabada. Todo el mundo decía que Disney Plus, HBO Max, Prime Video o Apple TV iban a destruir completamente su liderazgo. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Netflix terminó demostrando una capacidad impresionante para adaptarse. Introdujeron publicidad, controlaron gastos, mejoraron márgenes, aumentaron ingresos por usuario y además lograron mantener una posición dominante en el streaming global. Eso es extremadamente difícil porque cuando una empresa domina distribución global de contenido, empieza a construir una ventaja competitiva enorme. Y sí, actualmente Netflix cotiza bastante cara comparado con otras empresas del sector. El mercado ya descuenta mucho crecimiento futuro, pero también es cierto que sigue siendo una de las compañías más fuertes dentro del negocio
negocio del entretenimiento digital. Y honestamente, mientras continúen expandiendo márgenes y creciendo internacionalmente, el mercado probablemente seguirá premiando esa ejecución. Ahora vamos a pasar a JP Morgan, porque este caso también llamó muchísimo la atención. Según los reportes financieros, también hubo operaciones importantes relacionadas con acciones de JP Morgan, mientras Donald Trump mantenía disputas públicas y acusaciones contra grandes bancos estadounidenses. Y aquí quiero decir algo importante. Cuando hablamos de JP Morgan, estamos hablando probablemente del banco más sólido de Estados Unidos y del mundo. Hay bancos y luego está JP Morgan. La compañía dirigida por Jamie Dimon tiene una posición dominante prácticamente en todos los segmentos financieros importantes. Banca de inversión, crédito, gestión patrimonial, pagos, tecnología financiera. Y además tiene algo extremadamente importante en tiempos difíciles: resiliencia. Porque mientras muchos bancos sufrieron muchísimo durante las crisis recientes, JP Morgan salió relativamente fortalecido. Y eso explica por qué tantos fondos institucionales siguen comprando acciones del banco, incluso en entornos económicos complicados. Ahora bien, el sector financiero todavía enfrenta riesgos importantes: tipos de interés elevados, posible desaceleración económica, problemas inmobiliarios comerciales, mayor regulación. Pero aún así, si alguien quiere exposición bancaria relativamente sólida dentro del sistema financiero americano, JP Morgan casi siempre aparece como una de las primeras opciones. Y eso nos lleva a otra parte interesante del informe: compañías de medios tradicionales como Warner Bros. Discovery y Paramount. Porque aquí estamos viendo una transformación enorme dentro de Hollywood y el negocio del entretenimiento. Durante décadas, el dinero estaba en televisión tradicional, cable y cine, pero ahora todo gira alrededor de streaming, plataformas digitales, publicidad online y propiedad intelectual global. El problema es que muchas compañías tradicionales quedaron atrapadas entre dos mundos. Warner Bros. Tiene marcas increíblemente poderosas como HBO, DC y Warner Studios, pero también tiene niveles de deuda bastante elevados y dificultades operativas importantes. Paramount enfrenta algo parecido, y precisamente por eso el mercado lleva años especulando sobre posibles fusiones, adquisiciones y reestructuraciones dentro del sector, porque la industria del entretenimiento todavía no termina de encontrar su equilibrio definitivo. Y mientras eso ocurre, Wall Street sigue viendo oportunidades especulativas dentro de estas compañías. Ahora, hablemos rápidamente de Nvidia, porque obviamente también aparece dentro de ese tipo de movimientos financieros. Y sinceramente, Nvidia se ha convertido prácticamente en el símbolo absoluto de la inteligencia artificial en bolsa y en el mundo. La compañía domina el mercado de GPUs, centros de datos para inteligencia artificial, pero probablemente esto ya lo tienes bastante claro. Y ahora mismo es una de las empresas más importantes del planeta. Pero aquí también existe un punto interesante. Cuando una compañía alcanza un nivel tan dominante, automáticamente se vuelve extremadamente sensible a decisiones políticas, regulación y tensiones geopolíticas, especialmente todo lo relacionado con China y exportaciones tecnológicas. Por eso, cada comentario político relacionado con la inteligencia artificial o semiconductores puede mover miles de millones de dólares en cuestión de horas. Y eso conecta perfectamente con la gran conclusión de este vídeo. Hoy los mercados están más conectados que nunca con la política, la narrativa pública y los medios de comunicación. Un tuit puede mover acciones. Una entrevista puede destruir valor temporalmente. Una declaración presidencial puede cambiar completamente el sentimiento del mercado. Y eso obliga a los inversores modernos a entender algo muy importante. Ya no basta solamente con analizar balances o earnings. También hay que entender contexto político, narrativa y percepción pública. Porque muchas veces el mercado se mueve más por expectativas y percepción que por fundamentales puros. Ahora bien, quiero dejar algo claro también. Hasta este momento no existe evidencia pública definitiva de ilegalidad relacionada con estas operaciones. La versión oficial sigue siendo que las inversiones están gestionadas por terceros independientes. Pero aún así, la percepción pública importa muchísimo. Y en Wall Street, la percepción muchas veces termina influyendo directamente sobre el precio de las acciones. Al final, más allá de Trump, creo que la verdadera lección aquí es otra. Las compañías que aparecen en estos reportes no son casualidad. Disney, Netflix, JP Morgan, Nvidia, Warner Bros., Paramount,
Estamos hablando de empresas que están en el centro de las tendencias más importantes del mercado actual. Streaming, inteligencia artificial, banca, tecnología, medios digitales, infraestructura financiera. Y cuando el dinero institucional sigue mirando ciertos sectores incluso en el medio de polémicas enormes, normalmente vale la pena prestar atención, porque detrás del ruido mediático muchas veces se esconden señales importantes sobre hacia dónde está mirando Wall Street realmente. Y ahora quiero saber lo que piensas tú. ¿Crees que todo esto es simplemente gestión automática de inversiones? ¿O piensas que sí existe un conflicto de interés importante? Déjamelo abajo en los comentarios, porque sinceramente este tema probablemente va a seguir dando muchísimo de qué hablar durante los próximos meses. Y antes de terminar, para quienes seguís el mercado de una forma más seria y profesional y queréis profundizar más cada semana, tengo también Patreon, donde publico informes semanales sobre el mercado, compañías que tengo en el radar, catalizadores importantes, ideas swing y noticias que pueden afectar directamente a Wall Street. No es necesario para disfrutar del contenido del canal, pero sí puede aportar bastante valor a quienes quieren seguir el mercado de forma más constante y con más profundidad. Gracias por estar aquí. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.